Voy a leer el 17 hasta el final. Me pueden seguir el pasaje. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes le decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, delante de tu palabra, como queremos hacer cada semana, para que nos limpies con tu palabra, que vas renovando nuestra mente, transformándonos, Señor, guardándonos, Señor, que no nos conformamos al mundo, pidiendo, Dios, que nos transformas. Y a través de tu palabra, Señor, nos limpias, nos transformas, nos renuevas. Y pedimos, Dios, que hagas esto en esta mañana. Haya en nosotros, Señor, barro moldeable para que otros hasta puedan ver las huellas de tus manos en nuestras vidas. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. La carta del apóstol Judas es una carta breve. Sabemos que Judas, como Santiago, eran medios hermanos del Señor Jesús, hermanos por lado de la mamá, hijos de José. Judas abre y dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. No dice hermano de Jesucristo, abre como siervo de Jesucristo. ¿Sabe quién es el Señor? ¿Quién es el que gobierne su vida? Y está dando la intención de escribir la carta en verso 3. Dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he tenido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Está escribiendo esta carta a la iglesia en el primer siglo para que luchen, dice, ardiamente por la fe. Si tuvieron que luchar por la fe en el primer siglo, hermanos, no debemos de creer que cada año se va poniendo más fácil ser cristiano. De hecho, en verso 17, Él les recuerda: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús, quien les decía: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras de propias pasiones, sus propias pasiones impías. Él está hablando que en los postreros días, en las que estamos nosotros, que iba a ser más y más difícil ser creyente. Entonces, para comenzar este año, les tengo una palabra profética porque dice la palabra. Hermanos, este año va a ser más oscuro que el año pasado. Es profético, dice la palabra de Dios. Mira lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1.
el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Está hablando de la apostasía que sucederá o que está sucediendo en estos últimos tiempos. En la segunda epístola de Timoteo lo vuelve a decir en capítulo 3, segunda de Timoteo 3, verso 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Por eso puedo decirles con toda certeza que este año va a ser más difícil que el año pasado. Las malas noticias. Pero también tengo buenas noticias. Cristo sigue siendo el Señor. Él sigue estando sobre el trono. Y al cerrar la carta, Judas dice: antes de todo tiempo tenía majestad, dominio y autoridad. Antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Dios, Él es el que tiene la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Y no hay que olvidar eso. Porque es cierto que este año va a ser más oscuro que el año pasado. Más difícil ser cristiano. Pero como Cristo está en el trono, nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos ser edificados en nuestra fe. ¿Cómo podemos ser más fuertes que el año pasado? Es lo bueno, hermanos, que podemos ser cristianos más fuertes este año que el año pasado. Firmes para resistir a las acechanzas del enemigo. Nuestra luz puede brillar más. Aunque se oscurece, nuestra luz puede brillar aún más. Y eso es lo que quiero para animarles. Y quiero decirle esto, así como en esta porción el apóstol dice en verso 17, pero ustedes, amados, nota que dice amados, le está recordando que son amados por Dios, pero también él como pastor, escribiendo a la iglesia, les recuerda que él los ama también. Y creo que es mi rol como pastor recordarles que Dios les ama. Y perdóname si no comunico que también les amo, y por eso les exhorto, por eso los advierto, por eso cuando les llegan esas pedradas que me dicen que las predicaciones son pédricas, ¿cómo dicen? Pedradas, pues lo hago del amor. Porque oro cuando estoy estudiando la palabra. Pido a Dios por sabiduría, por discernimiento. Sí le pido que me dé el don del Espíritu Santo, que me dé revelación de la palabra, no para decirles algo nuevo, sino para recordarles, como dice aquí, acuérdese de las palabras, acuérdese. Y el rol del pastor, el rol del que profetiza la palabra es recordarle lo que dice la palabra de Dios. Esta es la palabra profética. Y es de aquí donde viene la revelación de Dios. Esto es la palabra de Dios revelada a nosotros. Escuché a un joven decir: pastor, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y él dijo: ok, abre tu Biblia. No, pero yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Yo quiero escuchar. Dice: ok, entonces lee la Biblia a voz alta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia a voz alta. Escucharás la voz de Dios. Dios nos ha hablado. Aquí está su palabra. Pero el rol del pastor es recordar. Y el Espíritu Santo usa los dones del Espíritu en el pastor. Alguna vez se ha sentado ahí y dice: ¿cómo es que el pastor sabe lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo es que, quién le dijo lo que está sucediendo en mi vida? ¿Quién le dijo? Porque siento que me puso el dedo y que está hablando directo a mí. Eso es el don de la revelación del Espíritu Santo. Eso es la palabra profética, hablando directo a tu corazón. Así el Espíritu Santo da discernimiento. ¿Y qué es lo que dice? Amados, acuérdense las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nota que su rol, y mi Biblia tiene el título, la epístola del apóstol Judas, y apóstol quiere decir enviado. Y hay diferencia entre un apóstol, un misionero, un enviado y apóstoles de Jesucristo. La Biblia estaba leyendo en Apocalipsis que habla de 12 apóstoles de Jesucristo. Y hay que diferenciar entre uno enviado
Yo fui enviado por mi iglesia, soy apóstol de Jesucristo, mas no es un título para poner en mi tarjeta o anunciar en la iglesia. Apóstol simplemente quiere decir enviado, misionero. Y alguien que es enviado representa a quien le envió. Y hay apóstoles enviados por Jesucristo que tiene un título y un rol especial. Y el libro de Apocalipsis habla de 12 apóstoles de Jesucristo, que fueron los 11 después de Judas más Pablo, porque Pablo fue llamado por Jesucristo en el camino a Damasco. No se confunden con algunos que hoy se titulan y usan el nombre apóstol. No es lo mismo un apóstol de Jesucristo como un apóstol enviado por cualquier iglesia o denominación. El poder de esos apóstoles que cuando hablaron palabra de Dios, enviados por el Espíritu Santo, empoderados del Espíritu Santo, enviados por el Señor Jesucristo. Pero Él les recuerda, mira, son amados de Jesús, son amados por mí y quiero que se acuerdan de las palabras que antes fueron dichas. Como dije, el rol del pastor es recordar. 5 años estuve bajo mi pastor en Downey. Y después de 5 años ya aprendí todos sus chistes, sus dichos, sus historias, ¿verdad? Ya los podías, ya sabía que cuando el pastor decía, empezaba un chiste, decía, ya sé cuál es, ¿verdad? O empezaba una historia, una vez que fui a Israel y fuimos a tal lugar, ya sabía la historia. Y a veces nos pasa, ¿verdad? Leemos la Biblia y llegamos a un lugar conocido. Y no debemos de dejar que permite, como dicen, que la familiaridad engendra desprecio. Entre más familiar estás con la palabra de Dios, lo conoces y ya tus ojos pasan por encima sin que penetre, sin que entre la palabra a tu corazón. Debemos siempre tener temor, acercarnos a la palabra y leerlo, aunque lo sabemos y lo hemos leído cada año por 20 años, no importa. Volver a sentarnos y escuchar y ser recordados. La Biblia repite cosas muchas veces. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos. Y esto que él quería recordarles era primero que en los postreros días habría tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Porque es importante recordarnos que eso fue profetizado, que Jesús lo dijo, que sus apóstoles lo dijeron también, que habían tiempos peligrosos, tiempos difíciles y habrá apostasía en la iglesia. ¿Por qué es importante saber eso, hermanos? Porque aquí simplemente podemos voltear a la izquierda, voltear a la derecha y decir, pues hay menos gente hoy que ayer. Y podemos desanimarnos. ¿Dónde están toda la gente? ¿Por qué no está creciendo la iglesia? Y si alguien se desanima, decirle, yo soy el primero en desanimarme. Pero me acuerdo que entre más oscuro va el mundo, más difícil es para el cristiano entrar por las puertas. Porque luchamos contra 3 enemigos. Dice la palabra de Dios, tenemos 3 enemigos. El mundo, que te presentará oportunidades, cosas que hacer el domingo. Un partido de fútbol interesante para ver o para participar. O trabajo, la oportunidad de ganar, poner un poquito más dinero en el bolsillo, así asegurar el pan de mañana. Hay muchas cosas que el mundo nos va a aventar, cosas que podemos hacer, tentaciones. Que dices, pues ¿qué hay de malo en trabajar? ¿Qué hay de malo en sentar a verme un juego de fútbol? ¿Un partido? No, pues nada malo. Pero cuando la otra opción es ir a la casa de Dios, cualquier otra cosa es basura en comparación a estar con el pueblo de Dios en la casa de Dios, leyendo la palabra de Dios, alabando a Dios de la creación. En comparación. Ya el lunes, ya el sábado, ya lo que sea. Dios nos ha dado una gran libertad. Pero algo que pasaba en la iglesia aquí es que los falsos maestros predicaban la gracia de Dios como el camino al libertinaje. Y mira lo que dice en el verso 4.
Cuando habla de los hombres que han infiltrado, dice, Judas, ese es capítulo 1, verso 4 de Judas. Dice, pues algunos hombres han infiltrado encubiertamente, están dentro de la iglesia, hermanos. Dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Dios no sorprendió, Dios conoce quiénes son. Impíos, dice, que convierten la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Dicen, la gracia de Dios. No, tú puedes hacer así, a cabo todo es la gracia de Dios y todo por la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios abunde sobre el pecado, pues que abunde el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. Y los falsos maestros que enfatizan tanto la gracia y una parte nada más de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado gracia para ser salvos, pero nos da su justicia y nos arropa en Jesucristo, y la Biblia lo llama santificación. Y al final habrá glorificación. Podemos verlo de este modo. Dios empieza salvando a pecadores, salvación, la gracia. Dios santifica a esos salvos, eso es el camino en que estamos ahorita caminando. Y cuando morimos, despojamos de este cuerpo, Dios nos va a glorificar con Cristo Jesús, cuerpos nuevos, estaremos en la gloria. Y desafortunadamente muchos enfatizan demasiado y se puede enfatizar demasiado la gracia, que ignoran la responsabilidad del hombre en responder a la gracia. Y la gracia lo usan como libertinaje. Tú puedes vivir como quieres, a cabo Dios hizo todo. Pero tenemos que recordar que la Biblia no trata de reconciliar dos cosas que son ciertas pero paralelos. Son paralelos, hay caminos paralelos que nunca se juntan y no tienen que juntar, pero van en el mismo sentido, están de acuerdo. Como la Biblia habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, son verdades paralelos. Dios es soberano en todo, pero igual somos responsables. Y Bob Utley, un pastor bautista, un erudito en la palabra de Dios, fue profesor muchos años en la universidad, no me acuerdo ahorita la universidad, pero enseñaba a pastores, y él dijo, el cristiano bíblico va a vivir como si todo depende de él. Dice, va a vivir y va a servir como si todo dependiera de él. Su salvación, su santificación, su glorificación, si todo depende, va a vivir así, pero va a descansar en que nada depende de él, todo depende de Jesús. Y así son verdades bíblicas. Nosotros debemos de vivir nuestra vida en obediencia a Dios, entregados a Dios, temerosos de Dios, pero descansando en que la obra fue completada en la cruz de Calvario. Pero cuando examino mi vida, no digo, no pasa nada, al cabo estoy perdonado, Dios sabe, ya me conoce, Dios sabe que soy polvo. No, pues si no desecho este pecado, al cabo Dios ya sabe. No, Dios quiere que yo sea temeroso. Dios, este pecado en mí, eso fue uno de los clavos en tus manos. Mi pecado te clavó a la cruz del Calvario. Y Señor, eso es cierto. Y si mi pecado lo odiaste tanto que cuando Cristo se convirtió en mi pecado, lo dejaste en ese momento desamparado. Cristo representó mi pecado y lo desamparaste. Yo merezco ser desamparado, Padre, no me desampares. Lee las oraciones de David en el Salmo. Y a veces anda por el piso, Señor, perdóname, no me desampares, Señor, no me quites el gozo de mi salvación, no me dejes, Señor. Y está con miedo de que esté perdido. Y a veces estamos, pero ¿puede uno perder la fe? Vamos a hablar de eso un poquito, ¿verdad? Pero déjenle digo, debemos de vivir como si pudiéramos perder la fe, pero descansar porque no podemos perder la fe. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Es porque Dios hizo todo y Él nos está guardando en sus manos.
Pero es importante que sabemos esto, hermanos, porque estamos en días peligrosos. Tenemos un enemigo que nos quiere destruir. El mundo nos quiere distraer. Y esta carne en la cual vivimos no se quiere someter a la voluntad de Dios. Les recuerdo otra vez, les amo en el Señor. Les amo en el Señor, hermanos. Pero a veces digo que la gracia hace daño cuando no se sirve con la verdad de la palabra de Dios. La gracia y la verdad, dice la palabra de Dios, vinieron a través de Jesucristo. Demasiado gracia lleva al libertinaje y al pecado. Demasiado verdad lleva al legalismo y a pensar que nosotros salvamos a nosotros mismos. Entonces uno dice, pues, ¿qué es cierto? Mira, la Biblia no trata de reconciliar dos caminos paralelos. Dios es soberano y Él es el que guarda, Él es el que salva. Pero a la misma vez la Biblia muestra que debemos de tener miedo de no extraviarnos del camino. La Biblia dice que habrá hombres que se apartarán del Señor. Y yo digo al Señor, no me permites apartarme de ti. Y cada año, y el año pasado fue bien difícil para la iglesia cristiana a nivel mundial. Porque pastores, grandes ministerios cayeron al pecado. Con años de ministerio. Y algunos tienen miedo de decir nombres. Pastor Steve Lawson, uno que yo respetaba, yo no tengo miedo de decir nombres. Pastoreaba una iglesia bautista, de ciertos puntos calvinista, y bien aferrado a que la gracia y esto, pero por 5 años vivían en adulterio, predicando, y de hecho luego salió la verdad que ni siquiera era el pastor de la iglesia, era contratado por la iglesia para presentar el domingo y predicaba los domingos como un asalariado. Y de lunes a sábado vivía su vida predicando en conferencias donde le pagaban vuelo primera clase para ir a donde le llevaban a predicar, hoteles, y llevaba a su novia a los hoteles para predicar en conferencias. Y uno dice, wow, hermanos, hay que tener temor, porque la carne y el corazón nos engañan. El Espíritu nos afirma que somos hijos de Dios. Vamos a hablar de eso un poquito más, pero hay que tener temor. Y hay que decir, esto es la verdad. La Biblia dice que en los posteriores días habrán burladores que irán tras sus propias pasiones. Si están conmigo en verso 18, mira, dice, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Hacen burla del evangelio, hacen burla, tal vez no con su boca, pero con su vida. Y muchos se burlaron de la iglesia de Cristo a ver pastores caer en pecado. Algunos que su pecado fue escondido de hace 20 años y apenas está saliendo. Y la gente dice, ¿y cómo es que se levantaba domingo tras domingo teniendo ese pecado no confesado? Y ahí le digo, hermanos, la atención, la fama, el deseo de ser respetado, el deseo de que la gente le siga, eso es más atractivo que la verdad, que la vergüenza, que la humildad que Dios debe en su Espíritu Santo tener en su ministro. Y eso es triste, que los de afuera se burlan de la iglesia y dicen, y si esos son los líderes, ¿cómo serán los seguidores? Y se burlan de la iglesia. ¿Por qué? Porque van tras sus propias pasiones impías. Y nos dice por qué. Dice, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Son mundanos, pero están dentro de la iglesia de Cristo. Y no tienen el Espíritu, porque hoy en día es fácil operar en el intelectualismo, ¿esa es la palabra? ¿Correcto? Es más fácil operar en lo intelecto que en lo espiritual. Hasta yo vi un comentario en un canal de YouTube que en las perdón, ya ves que hoy en día ya tienen la inteligencia artificial.
y los dueños de esa inteligencia artificial están buscando cómo ganar de eso que han creado. Quieren ver lo que la gente está buscando. Gente van a la inteligencia artificial para que les escribe una tarea. De hecho, yo creo que lo están usando más en las universidades ahora. Hazme un papel acerca de ta. Pero ¿saben lo que también sorprende? Que debe avergonzar una vez más la iglesia, que pastores haciendo sus sermones a través de inteligencia artificial. Hazme un sermón de Judas 17 al 25. Hazme un sermón de Lucas capítulo 11 y los hombres, hazme 5 puntos que uno puede encontrar. O sea, ¿pueden creer eso? Que una inteligencia artificial está creando sermones hoy en día. Es triste. Por eso les dije, tengo malas noticias, pero tengo buenas noticias. Que nosotros como iglesia que tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos luchar ardientemente por la fe. Y empieza en el versículo 20, lo que nosotros debemos de hacer para luchar en contra de esto que está sucediendo. Y vamos a ver 5 virtudes. Y no me lo dio inteligencia oficial, me lo dio el Espíritu Santo a estudiar y a orar por ustedes. 5 virtudes del creyente para el 2025. Y para el 2026, y para el 2027, para el 2029, para el 2030. O sea, son virtudes que debemos tener en nuestra vida. Dice en verso 20, pero ustedes amados, otra vez más, amados. Parece que voy a empezar a decir, amados, 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 amados de Jesús, les amo. Y estas son las cosas que les debo de recordar, que deben de implementar en sus vidas. Y el primero dice, edificándose en su santísima fe. Vamos a ver fe, oración, amor, esperanza y misericordia. Si están apuntando, les voy a dar estos 5 puntos de una vez y los voy a explicar uno por uno. Primero es la virtud de la fe. La fe, la oración, el amor, la esperanza y la misericordia. Dice que debemos de estar edificándonos en la santísima fe. Ahora, esto no es una fe subjetiva, no es mi fe, mi creencia. No, él está hablando de principios fundamentales entregados a los santos, como él dice en el capítulo, en el verso 2, verso 3, perdón, luchar por esta fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Está hablando de las verdades, principios fundamentales a nuestra fe. Esos son los fundamentos fuertes. Hace poquito el hermano Rito dio discipulado de fundamentos fuertes. La tristeza que comenzaron, 8 o 10, terminaron 2. Pero vamos a volver a ofrecer discipulado de fundamentos fuertes, porque son cosas básicas, hermanos, para tener nuestra fe firme. Son principios no negociables de la fe. Y eso es tan importante para nosotros que debemos de edificarnos en la santísima fe, en la creencia que tenemos. La fe está en Cristo Jesús. La fe está en su obra salvadora, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el sustituto, propiciación por nuestros pecados, que su muerte consumió la ira de Dios de tal forma que nosotros podemos escaparnos de la ira de Dios creyendo en su obra. Creyendo en Él somos salvos por fe y no por obras, dice la palabra de Dios. Por fe. Y Él fue resucitado, señal de que Dios aceptó su sacrificio
y que Dios a través de Cristo venció la muerte, conquistó la muerte para que nosotros no tengamos que tener miedo a la muerte. Para el creyente, la muerte es nomás un ujier, un pasillo por el cual tenemos que pasar para llegar a la vida eterna. Los creyentes no tienen miedo a la muerte. También fundamento básico es el día del juicio, donde Dios examinará cada vida. Y los que no se hayan escritos en el libro del Cordero sufrirán la segunda muerte. La Biblia dice que es un castigo eterno. Pero los que se hayan sus nombres escritos en el libro del Cordero entrarán al reino eterno de Dios y disfrutarán de una herencia con Cristo Jesús. Son verdades que debemos de edificarnos en estas verdades. Hablando de edificar la fe, en Colosenses 2:7, el apóstol Pablo habla de edificarnos en la fe. Colosenses 2:7 dice, bueno, voy a empezar en 2:6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Vea conmigo también a Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Otra carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice, por tanto, confórtense los unos a otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. O sea, esta primer virtud de la fe es algo que debemos de edificarnos unos a otros, porque los burladores están separando, están destruyendo, ellos están desbaratando la iglesia, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, debemos de unificar, edificar, fortalecer, arraigarnos unos a otros en la fe. Y si piensan que esto es solo el rol del pastor, les tengo noticias, porque en Efesios capítulo 4, Pablo lo dice específicamente que esto es obra del cuerpo de Cristo, o sea, de todos. El rol del pastor, el maestro, el predicador, es una parte nada más de edificarnos en nuestra fe. En Efesios capítulo 4, en el verso 11, dice, Él, hablando del Espíritu Santo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de capacitar a los santos. Todos somos santos en Cristo Jesús, ¿verdad? A fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi rol como pastor es equiparlos, es darle a ustedes las herramientas. ¿Para qué? Para que se edifiquen unos a otros. Para que se edifiquen unos a otros en la fe. Y déjenme decirlos, hermanos, cuando terminamos el tiempo de alabanza y cerramos en oración, no es una despedida, váyanse a su casa, es ya se ha completado el tiempo de la reunión congregacional, pero continúa el ministerio corporal. Terminando ese tiempo, si van caminando, camínense bien lentos, por favor, a la casa o al carrito y, hola hermano, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está tu vida espiritual? Ay, ore por mí, hermano, he estado luchando. Sabes que esto y esto sucedió y pues vamos a orar ahorita, vamos a sentarnos y orar ahorita juntos. Y si es necesario, tengo un libreta. ¿Sabes qué? Voy orando por el hermano que está pasando por tal prueba. Dios, deme una palabra por él.
Dios, deme una palabra por él. Dios va a presionar en tu corazón, ¿no sabes qué? Dale, ve y dele Mateo 6:33. Dile que pone su mirada, que busca primeramente el reino de Dios. O sea, Dios pondrá en nosotros la palabra para edificarnos en la fe mutua. Tal vez una plática con un hermano, una hermana, te da cuenta que, sabes que tal vez ellos no entienden esta parte de la fe. Tal vez necesito explicarles un poquito más acerca de esto o aquello. Podemos sentar mañana a tomar un cafecito. Le quiero explicar un poquito más lo que la Biblia dice acerca del cielo y el infierno, lo que la Biblia dice acerca de la salvación y lo que la Biblia dice acerca del bautismo o la Santa Cena, ¿verdad? O sea, podemos nosotros edificarnos unos a otros en el amor. Vuelvo a decir, esto es rol que todos debemos de hacer. Y hemos creado grupos como el martes de las damas para que tengan más interacción entre ellas, pero ese no es el ministerio de la esposa del pastor, que ella es la única que habla, que ella es la única que apenas habla español. Entonces ayúdenles entre ellas, ¿verdad? Ministrando unas a otras. Y el grupo de varones, yo vengo nomás para facilitar el ministerio corporal. Hago preguntas y quiero que responden y quiero que entre todos hablan y si alguien dice algo que necesito ayudar a aclarar, eso es el rol que hago como ayudando, ¿verdad? Como coach, como entrenador, es así se ve y así se explica. Pero la edificación. Pero ¿sabe algo que es un peligro para nosotros, hermanos? Y voy a ser honesto, peligro para mí también. Que vemos debilidad en alguien o alguien que no entienda X y aquello, y en vez de edificar, burlamos. Cuidado, porque dice que habrá burladores. Entonces, Señor, guárdame de burlar. En vez de burlar de alguien que dijo algo, ¿por qué dijo eso en la oración? Qué raro, ¿no? Y me hace que esto y aquello. No se burle de alguien. Si necesita edificación, edifícalos. Tal vez Dios te mostró ese error para que lo edifiques. Tampoco es para que lo menosprecies. No, vamos a llevar a esa hermana a la oración ya porque no sabe orar. No vamos a llevar a ese hermano a evangelizarnos porque no sabe hablar. No. ¿Sabes qué? Tomar ese hermano, esa hermana, edificándoles en el amor, en la fe, con la palabra de Dios. Señor, guárdame del corazón crítico. Es algo que Dios también trabajó en mí cuando yo estaba en los primeros años del ministerio, porque pues era más fácil criticar que edificar. Era más fácil y esta gente no sabe nada. En vez de decir, voy a tomar tiempo, dar consejería, orar. Aún es una lucha para recordar que el rol de nosotros es edificarnos. Es el rol de la iglesia, es el rol de todos. Si hay alguien que ha sido falta en la iglesia, no es para que, llama al pastor para que el pastor lo vaya a visitar. Va y visítalos. Les doy permiso de una vez. Visítalos, ore por ellos. Y si dice, pastor, fui a visitarles, ¿sabes qué? Creo que ayudaría también una visita de tu parte. Yo les acompaño a visitarlos también. ¿Verdad? Pero es un rol de todos. Edificarnos en la santísima fe. Continúa el segundo, es oración. Orando en el Espíritu Santo. Eso es uno que el Espíritu nos ayuda en la oración. En Romanos 8:15 dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda en el momento de orar, nos confirma en el tiempo de oración que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos 8:15. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo hace algo para nosotros.
nos afirma en nuestra fe que somos hijos de Dios. Si con la palabra de Dios vamos edificándonos en la fe, acuérdense que la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces nos estamos edificándonos unos a otros por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos ayuda al momento de orar. Siempre va junto la palabra de Dios y la oración. Eso es así el teléfono, ¿verdad? Hablando con Dios. La palabra escuchamos, la oración hablamos. El pastor siempre dices eso, lo voy a decir hasta que se acuerda. La próxima vez que dice palabra y oración, ya van a hacer esto. La próxima vez hay que orar y leer. Ya van a saber. Pero la oración en el Espíritu nos afirma. No estoy hablando al techo, no estoy hablando al pared, ni estoy hablando al piso cuando me hinco. Mis oraciones penetran el cielo, entran al trono celestial de Dios. Mi Padre, mi Abba, está escuchando mis oraciones porque yo soy hijo de Él. El Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, dice verso 26. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y muchas veces podemos decir: Señor, no sé cómo orar por esta familia, no sé lo que están pasando, pero Señor, yo pido que el Espíritu Santo intercede por mí, me ayude a interceder. Padre, pido, Señor, que me ayudes, y ora al Señor, ora, el Espíritu intercede. Y algo que no se habla mucho en la iglesia es la oración en el Espíritu. Muchas veces he experimentado el Espíritu Santo en el tiempo de oración, que toma el volante y ora en lenguas. Y la oración en lenguas es algo que edifica, algo que es mi oración al Señor, y está interpretando lo que mi corazón no sabe poner palabras, pero el Señor, Él sabe lo que estoy diciendo. Y deje decirle, el don de lenguas es para edificación. Es para edificación. Algunos piensan que el don de lenguas es como una forma de que Dios revela misterios a su iglesia. No, aquí Dios ha revelado su palabra a su iglesia. Okay. Unas veces he estado yo en reuniones donde alguien habla en lenguas y una persona más quiere interpretar como si fuera un mensaje a la iglesia, donde todas las veces donde la Biblia habla de las lenguas, habla de alabanza al Señor y hablar al Señor. La lengua es para hablar a Dios. Dios nos ha dado palabras que podemos entender y explicar su palabra. Dios no envuelva o esconde su palabra como si fuera un misterio. Aquí lo revelan la palabra, y su Espíritu Santo nos ayuda a entender. El Espíritu Santo también nos ayuda en ese tiempo de orar en el Espíritu Santo. Y luego verso 21 es uno interesante. De hecho, le dije que iba a hablar más de esto, porque habla de consérvense en el amor de Dios. Hablamos de la fe, hablamos de la oración, ahora vamos a hablar del amor de Dios. Pero mira lo que él dice. Esta es una instrucción, es un mandato. Dice, consérvense en el amor de Dios. Y uno dice, pero consérvense en el amor de Dios. ¿Cómo? Pues yo pensé que Dios me ama y siempre me amará y nunca dejará de amar. Eso es cierto. Pero también hay versículos que deben de llevarnos a pensar. Mira lo que dice Jesús mismo. Esta es la palabra de Dios. Juan 15, 9 y 10. Juan 15, 9 y 10. Esto es interesante. Y vuelvo a decir, la Biblia no contradice ni tiene que explicarnos cómo dos verdades pueden ser ciertas a la misma vez. Pero Jesús dijo en Juan 15, 9: como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor.
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero pastor, yo pensé que el amor de Dios era incondicional. Y que aunque soy pecador, siempre me amará. Sí, sí. Pero tu pecado, nuestro pecado, puede impedir que nos muestre su amor en todo momento. Y Jesús dice, permanezcan en mi amor. Y lo dice de tal forma como si es nuestra responsabilidad y si tuviéramos completamente responsables que si permaneciéramos en el amor de Dios o no. Vuelvo a decir, el cristiano bíblico vive y sirve como si todo dependiera de él. Pero descansa sabiendo que no depende de él, depende de Jesús. Entonces yo voy a permanecer en el amor de Dios, obedeciendo su palabra como si dependiera de mí totalmente. Pero descanso, porque Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que vamos a fallar. Pero no por eso voy a sentarme y decir, no, pues ni modo, me quedo en el pecado, al cabo Dios me sigue amando. No, Dios, guárdame del pecado. Cambia mis deseos. Quítame esto, ayúdame a despojarme de aquello, Dios. Yo no quiero salirme, yo no quiero perderme del camino siguiendo mis propios deseos impíos. Yo quiero permanecer, yo quiero obedecer. Y así el apóstol Judas dice, consérvense en el amor de Dios. Pero les recuerdo esto, que al final, en verso 25, él dice, aquel es poderoso para guardarlos. Y en eso descanso. Porque cuando yo siento tentado y ahí está enfrente de mí el pecado y me está llamando y mi cuerpo está siendo llamado. Digo, Señor, dice tu palabra que no estoy enfrentando una tentación que no sea humana. Y que tú eres fiel y con cada tentación me darás un escape, una vía de salida. Entonces, Señor, muéstrame ese escape, porque ahorita nomás veo la tentación delante de mí, el pecado sigue en mí. Señor, ayúdame, yo sé que tú eres fiel, que siempre me darás la salida. Muéstrame, Señor, la salida, y aunque abre tarde la puerta, ahí está la salida, me voy corriendo. Porque Dios es fiel de guardarnos, pero muchas veces no estamos buscando la salida. Decimos, pues la gracia, acabo me va a perdonar mañana, venga ese pecado. Y vuelvo a decir que un desbalance en la palabra de la gracia y la verdad crea un cristiano desbalanceado, viviendo en pecado todo el momento, creyendo que está salvo. Cuidado, porque el corazón es engañoso. Mejor temo a Dios. Digo, Señor, yo no quiero ser uno de esos pastores que caen en pecado. Hombres más fuertes que yo han caído en pecado. Señor, guárdame. Yo no quiero que me gane mi carne. Yo no quiero que gane mi orgullo, Señor. Guárdame del pecado, Señor. Guárdame. Dame un testimonio fiel, Señor. Quiero ser fiel hasta el final, Señor. Doy gracias por los testimonios, los que fueron fieles hasta el final. Doy gracias por tal pastor, doy gracias por tal ministro, y gracias por esa esposa del pastor y esta misionera. Y gracias por aquellos que mostraron que sí se puede hacer. Gracias por los hombres como José, que no se cayó ante la tentación como David, sino él huyó de la esposa de Potifar, mostrándome que sí se puede. Gracias por hombres como Job, que vivió fidelidad, aunque estaba sufriendo en la carne, aunque estaba luchando, él permaneció fiel y nunca habló mal de ti ni culpó a Dios por todo lo que había sucedido. Si él permaneció fiel, yo puedo también. Y así debemos de conservarnos en el amor. Vimos la fe, vimos la oración, vimos el amor de Dios, y ahora esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor. Dice, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Esta esperanza de la vida eterna es lo que me da tristeza, hermanos. Cada vez que regreso a California, visito una y otra iglesia, veo que
Hay tanta comodidad en el momento. El reino de Dios en luces y edificios hermosos, grandes y gloriosos, con todo. Hasta Starbucks dentro de una iglesia, ¿verdad? O sea, tienen todo. Ese es el misionero chino, dice, estas son las cosas que hace difícil esperar en el cielo. Porque edificamos un reino aquí, edificamos un cielo aquí. ¿Para qué ir al cielo si todo está bien aquí? Y eso es lo que hace falta en la iglesia, una esperanza. Y a veces hace bien una enfermedad. Bueno, perdóname, pero a veces hace bien una enfermedad, una lucha, una prueba. Y yo he dicho esas oraciones peligrosas, luego me arrepiento. Digo, Señor, venga lo que venga, quiero ser un hombre de oración. Como Cristo, como Pablo, yo quiero estar entregado a la oración, venga lo que venga. Y vi a mi amigo Eric pasar por cáncer y cómo se convirtió en un hombre con oración profundas y intimidad con Dios. Y digo, Señor, aunque tuviera que venir, no quiero decirlo, pero Señor, aunque tuviera que venir cáncer, quiero convertirme en un adorador, un orador, alguien que ora realmente con intimidad, sintiendo tu presencia, venga lo que venga. Y luego digo, siempre, no, Señor, sabes que el cáncer se me hace como, no, muy fuerte, mejor un dolor de estómago, ¿verdad? Y un dolor de estómago, ¿y qué hago? ¿Dónde está el paracetamol? ¿Dónde está? O sea, ¿qué hago? Voy al gabinete, ¿quién me va a librar? Señor, pues querías algo para que te convirtiera en un hombre de oración. En vez de hincarte, vas a la medicina. O sea, aprende a orar. Ok, Señor. Pero la esperanza, ¿sabes lo que realmente me llevó a sentir tristeza, pero a la misma vez esperar el cielo? Tiempo que pasé con mi papá en Navidad. Y ver cómo la enfermedad que tiene el Parkinson lo ha debilitado tanto que hablo con él y lo estoy viendo sus ojos. Estoy viendo que me quiere responder, pero su cuerpo no le permite. El Parkinson no le permite. Está como queriendo hablar y no puede hablar. Y digo, Señor, gracias por la esperanza, porque sé un día vamos a estar contigo en la eternidad y voy a poder hablar con mi papá otra vez. Y vamos a glorificarte, Señor, por la salvación, porque ninguno de los dos merecemos esa esperanza, pero tenemos esa esperanza. ¿Y cómo debemos de tener esa esperanza? Dice, ¿de qué? De la misericordia. De la misericordia. Pero los que reciben misericordia deben de dar misericordia. Y por eso vamos al siguiente paso. Verso 22 al 23. Dice, tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Edifica tu fe. Sea una persona de oración, permanezca en el amor de Dios y el amor de Dios fluye en tu vida. No pierdas la esperanza de que la misericordia de Cristo nos dará la vida eterna y ser misericordioso con los demás. Dice, de algunos que dudan, ser pacientes con ellos. Tener misericordia. Y esto es sentar con alguien en la iglesia que está luchando, que su fe está titubeando, no sabe, está luchando. Y eso es sentar con un hermano, un nuevo discípulo tal vez, o tal vez un familiar que está entre, no sé, tomar tiempo con ellos, ser pacientes, leer la Biblia, estar preparados para dar una respuesta de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y luego hay otro grupo, hay 3 grupos aquí que él dice que debemos de tener misericordia. Primero, los que dudan. Es con los que están así, es que no sé. Y luego dicen, a otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Eso está hablando los que están en el fuego, los que están en el pecado, los que dicen, ya no quiero nada que ver con eso y andan en el pecado. Los primeros
Los que están así dudando, dice que debemos sentar con ellos y ayudarlos, afirmarlos. Y hay otros, dice, arrebátenlos, como si estuvieras salvando de un fuego. Imagínense que llegaras a una casa de 2 pisos, y ves a alguien en el segundo piso y la casa está quemando. Le vas a gritar, le vas a decir, salte. No, pues yo tengo frío, aquí estoy, aquí arriba, ¿qué fuego? No, es que no ves que la casa está encendida y todo se va a caer encima de ti. O sea, espérense. Vas a querer arrebatarlos del fuego, vas a entrar como quieras y arrebátalo. No estás pidiendo permiso, lo estás salvando. Y hermanos, cuando tocamos puerta, no nos han invitado a la casa a tocarles puertas. Bueno, nunca he tenido a alguien que dice, ay, qué bueno que llegaron ustedes. De hecho, he estado esperando que alguien me llegue y me hable de Cristo. Nunca. Pero esto no habla de pedir permiso, eso es arrebatarlos. Y cuando llegamos a sus casas, nosotros sabemos que espiritualmente, si están alejados de Dios, están muertos, la ira de Dios está por caer encima de ellos. Entonces los arrebatamos. ¿Cómo? Hablándoles del evangelio y compartiendo como si dependiera de nosotros convencerles. Ay, pastor, pero nadie puede convencer, nadie puede ganar. No, pero como dije, el cristiano bíblico portará como vivirá y servirá como si dependiera de él, pero descansa porque el Señor es el Señor de la cosecha. Pero yo me voy a preparar, yo voy a estudiar, yo voy a buscar las respuestas y buscar en la apologética cómo responder, ¿verdad? Porque aunque es la obra de Dios, Él me ha puesto como obrero. Entonces aquí me presento a la puerta y los voy a rescatar. Aunque no me invitaron, aquí vengo a arrebatarlos del fuego. Y muchos de ustedes tienen que ser así con sus hijos. No tienen que esperar hasta que tus hijos piden permiso. Arrebátalos del fuego en oración. En oración pidiendo por sus almas. No dejas de hablarles del Señor. No dejas de sembrar la semilla. Aunque ¿sabes cuántas veces yo decía a mi mamá, ya déjame en paz, mamá? Ya cuando esté viejo me acerco a Dios. Y ahora digo, mamá, ¿por qué no me hablaste más fuerte? Mamá, ¿por qué seguiste poniendo la almohada cuando Dios quería que yo topara fondo? Ahí mi mamá arremaba ya saben cómo son las mamás, no quiere que se duermen, que si lastimen sus hijos, ¿verdad? Y ahí ponen la almohada. Dios quería que yo topara fondo y ahí mi mamá poniendo la almohada, ¿verdad? Para que no le duele, cuando pega el piso, ¿no? Y digo a mi mamá, ¿por qué tuviste que esperar 10 años? No, yo te estaba orando por ti. Y yo digo, oh, sí, Señor, perdóname, que fue mi terquedad, que duré 10 años en el mundo. 10 años perdidos, Señor. Ayúdame a recuperar esos años. Agrégalos al final. No, pues si el mundo va escureciendo, siempre no. Mira, nomás ayúdame a servir doble ahorita, Señor. Y al final dice, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Esta es una parte que la gente dice, ¿qué quiere decir eso? Y hay mucho debate entre los eruditos. ¿Qué quería decir esto? En que no tocarlos, o sea, no contaminarlos. Está hablando aquí de lo que Jesús dijo. A veces hay que discernir y no echar perlas delante de los puercos. Yo creo que sí. Debemos de tener misericordia todavía. O sea, no volvemos criticones. Pues si quieren quemar, que se quemen en el infierno. No debe ser la actitud nunca de un creyente. La actitud debe ser, tenga misericordia de ellos, Señor. No saben lo que están haciendo. No saben lo que están viviendo. Señor, no saben que ese pecado que está haciendo le está llenando su vida como carcomanía, le está comiendo, lo está consumiendo ese pecado, están corrompiéndose, pudriéndose sus almas, Señor. Sálvelo, Señor. Cuando ves a alguien en pecado, no digas, Dios le va a dar lo que merece. No, ore por ellos, con temor, con misericordia, pero dice cuidado, que no se vaya a contaminar. Porque hay veces que podemos intentar y intentar. Y el diablo, amigos, es astuto. El diablo es astuto. El diablo es un león rugiente. Y sí es cierto que en la cruz Cristo le quitó sus dientes, pero sigue rugiendo. Y sigue buscando quién devorar. Así que cuidado.
Muchas veces queremos ir con los viejos amigos y pues yo voy a ir a buscarles. Yo sé que anda en la cantina, pero Dios me rescató de la cantina y voy. Y ahí estás adentro. Ándele, nomás una. Ok, no puedes. Ok, y ya estás de nuevo. Ok. Pero en la libertad que tengo en Cristo, amén. Y ya estamos de nuevo. El diablo es astuto. Cuenta de un ministerio, realmente es un ministerio en Riverside, en la iglesia de Harvest, que unas hermanas que Dios les salvó de la vida de prostitución, que Dios les salvó de la vida de la calle, y esas mujeres iban a evangelizar otras en la calle, iban a rescatar, a compartir. Pero siempre decía, nunca vas sola, siempre vas acompañada, y van en grupo, no van a ir sin alguien. O sea, si hay alguien nuevo, la fe no la llevaban. Porque muchas veces se encontraban con otros clientes, viejos amistades, y ya están otra vez arrastrados. Y un hermano fue al pastor y dice, antes yo era cliente de algunos de ellos y creo que el ministerio me está llamando ahí también a evangelizar. Dice, no, tenga miedo de esa contaminación. ¿Cómo va a andar así? Tener miedo, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Hermanos, ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Y para cerrar antes de la Santa Cena, no puedo cerrar esto sin leer la bendición que está en versos 24 y 25. Para recordarles, tenemos la responsabilidad de permanecer en el amor de Dios, permanecer en el camino, pero también la seguridad de la salvación, porque Él es fiel. Dice en verso 24, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Tal vez los creyentes tropezamos, pero la caída, Dios nos guarda de la caída final. Él es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Y al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por siempre mostrar tu fidelidad y tu poder para salvarnos. Pero Señor, despierta tu iglesia, que podamos vivir en temor a ti, Señor, que es el principio de la sabiduría. Podemos dirigir nuestras vidas, Señor, teniendo temor del pecado que entra así, filtrando encubiertamente, buscando engañando, apelando a nuestra carne, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos, Señor. No queremos caer, Señor. No queremos apartarnos de ti. Pero tu palabra dice que en los postreros días muchos se apartarán de ti. Guárdanos, Señor, de no ser uno de ellos. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, porque nadie ni nada nos podrá arrebatar de tus manos, Señor. Ayúdanos siempre a acudir a ti. Cuando viene la tentación, acudir a ti. Cuando viene la prueba, acudir a ti, Señor, porque tú eres poderoso. Y para ti sea la gloria, la majestad, dominio y autoridad para siempre. En nombre de Jesús. Amén.